Hola, ahora vamos a ver cómo se calculan los dispositivos de desagüe superficial. Se pueden dividir en longitudinales y transversales. Nos centraremos en los longitudinales porque son los situados paralelamente al eje de la carretera o en nuestro caso de la pista de un aeropuerto, ¿vale? Recordar que la pista del aeropuerto también tiene una pendiente longitudinal bastante importante, entonces paralelamente a la pista habrá una serie de canales o de cunetas que siguiendo la misma pendiente de la pista lleven esas aguas pues, hacia un barranco o hacia una zona exterior, las saquen del aeropuerto. Entonces el dimensionamiento de esos dispositivos de drenaje longitudinal será el que nos interese. Vale, y luego también podría ser que en alguna ocasión requiriéramos un desagüe transversal pues bajo de alguna carretera o en otro tipo de obras, pero en este caso el longitudinal será el más importante. Vale, aquí hay algunas imágenes, son más de obras urbanas, tipo CAZ, tipo ahí bajo el bordillo, y las transversales, pues ya como dice el nombre, se situarían perpendiculares al eje de la carretera o de la pista, tendrían esta forma con esa serie de aletas, de hormigón, etc. ¿Qué condicionantes tenemos para dimensionar los dispositivos de desagüe? Pues la altura, que se alcanza por los mismos, obviamente, si es un canal trapezoidal, pues nuestra altura será por la altura del canal, no podemos considerar que el agua va por encima de ese trapecio. Y luego la velocidad del agua alcanzada por los mismos, ¿vale? Entonces esos eran los condicionantes iniciales. ¿Por qué es muy importante la velocidad del agua? Porque tenemos que tener en cuenta que si el agua va muy lenta, pues entonces se pueden producir arrastres, sedimentaciones, y entonces como el agua no va rápido, se acumula ese sedimento y merma la sección hidráulica de nuestro dispositivo. Entonces tenemos que tener una velocidad como mínimo de 1 metro segundo. Esa velocidad de agua también la podemos calcular. Pero tampoco queremos que vaya muy rápido, porque entonces lo que podría producirse son sedimentaciones, erosiones, y también pues erosionar el fondo del canal, ¿no? Sobre todo canales de tierra. Entonces también la velocidad del agua estará limitada por arriba también, no queremos que vaya muy rápido, entonces siempre será menor de 4,5 metros segundo. Entonces tiene que ser ni muy lento ni muy rápido, ¿vale? Entre esa horquilla de 1 y 4,5 nos vamos a mover. Vale, entonces aquí también depende, ya hemos dicho, del tipo de revestimiento. Hay canales que son en tierra, otros se hormigonan. Entonces, por ejemplo, si estamos en el caso de hormigón, pues ahí el rango que se mueve es entre 3 y 4,5 metros segundo. Si fuera pues una arena arcillosa que es impermeable, pues entre 0,6 y 0,90 metros segundo. Querríamos que fuera más lenta esa agua, ¿de acuerdo? Y entonces, por ejemplo, hay muchas fórmulas, pero nosotros nos vamos a centrar en la de Manning-Strickler, que es la más conocida y la que más nos servirá para el dimensionamiento de los canales. Por ejemplo, aquí esta fórmula no le hagáis caso porque esta es para CACES de tipo urbano, ¿vale? Entonces, esa no. También, para prevenir la erosión de los taludes, el terraplén, pues se pueden poner unas piezas prefabricadas, como vemos aquí. Esto es una foto de Castellón. Como había unos terraplenes de mucha altura, pues se podían erosionar por la caída de las aguas y las correntías de las aguas por sus laterales. Entonces se colocaban una serie de piezas prefabricadas, se obligaba al agua a ir por ellas y al ser prefabricadas no erosionan el terraplén. Luego en el caso de las cunetas, que ya se parece más a los canales, pues sí que veremos cómo, según la forma que tengan, pueden ser triangulares o trapeciales en T. Lo importante también, en el caso de cunetas urbanas, que la altura no invada la calzada y pues que tengan unas profundidades entre 30 y 40 centímetros. También es muy importante revestirlas de hormigón. Nuestros canales que vamos a diseñar también irán revestidos de hormigón. Entonces esta es la fórmula que se gasta para las cunetas, que es la fórmula de Manning, que es prácticamente la misma que luego veremos para los canales, es la misma. ¿Qué es lo que se trata de aquí? Pues como ya sabemos el caudal que hemos hallado antes por el método de Témez, ese caudal ya será dato. Entonces queremos saber qué canal es capaz de desaguar ese caudal. Por tanto, aquí se actúa de manera un poco interactiva, ¿no? Vamos haciendo iteraciones. Entonces, esto sería la sección. Nosotros llamamos un canal con una base y una altura, calculamos su sección, sabiendo cómo es la sección de un trapecio. El radio hidráulico, que el radio hidráulico no es más que la sección entre el perímetro mojado, aquí lo tenemos, aquí abajo, S entre P, es la
la fórmula del radio hidráulico, y J es la pendiente de la línea de carga en metros metro, ¿vale? En este caso sería la pendiente pues, que llevaría ese canal. Y N el coeficiente de rugosidad de Manning, que ya veremos también cómo, según el tipo de material, tenemos un coeficiente de rugosidad u otro. Entonces es ir iterando, dándole varios valores, de tal manera que al final tengamos un caudal superior al caudal de referencia que hemos dicho que va a existir. Por ejemplo, si va a existir un caudal, ponte de 8 metros cúbicos segundo, pues queremos que nuestro canal, una vez sustituyendo aquí los valores de esta fórmula, pues nos dé un valor superior a ese de referencia, ¿de acuerdo? Y luego la velocidad, que habíamos dicho que estaba limitada, pues será caudal dividido entre sección, y así obtendríamos la velocidad media del agua. Vale, entonces esto es para el caso de las cunetas, y esto, bueno, y las cunetas se tratan igual que los caudales, por tanto, que los canales. Entonces luego ya en el problema de clase veremos exactamente qué dimensiones va a tener nuestro canal de drenaje, dimensiones en cuanto a base y altura, ¿vale? Y aquí dejamos este apartado del vídeo.